Sean bienvenidos una vez más, estimados jóvenes, a esta que es la sexta clase, la segunda semana. Eh, Esperemos un minuto para que vayan ingresando sus demás compañeros, mientras podemos ir interactuando. Volvieron a practicar lo que hemos ido avanzando en el transcurso de la anterior semana y esta semana. Ahí Iván de los Ríos. Hola, hola. ¿Me escucha Iván de los Ríos? ¿Qué tal les ha ido, estimados jóvenes? ¿Cómo están esos ánimos? Sáquenme de una duda que tengo. ¿Ustedes están dan examen, algo así, por las materias? No entiendo. Vi que enviaron al grupo el tema de una programación de los exámenes. ¿Alguien me escucha? Sí, dicen, de hecho ya dimos uno del primer módulo y al parecer están yendo en orden. Ya, esos exámenes que les toman eh, está en función a las materias que están avanzando, ¿no? Dentro del programa de la carrera, ¿no? Sí, dicen. Recién vamos a dar el examen de la segunda materia que pasamos en cuarentena. Vamos a dar los 2 o 4 exámenes que corresponden a toda la materia. Ya. Pero cada docente con los que ustedes han ido avanzando, ¿les ha tomado examen? Sí, dicen. El licenciado Jesús Avilés manda la programación de los exámenes y luego con el único docente que dimos, lo que hizo fue conectarnos por Zoom y nos envió el examen y lo hicimos en el tiempo que él nos dio. Ya. Y fue virtual el examen. O sea que el docente que le están enviando eso en el grupo son aquellos que no le han tomado el examen, algo así. Sí, dicen. El docente que envió es el licenciado Jesús Avilés, es el encargado y, o sea, el examen que vamos a dar es de la materia que nos falta. Nos faltaría de 2 materias y con la otra ya serían 3. Ya, pero en este caso, por ejemplo, eh, yo tendría que evaluarlos a ustedes según la programación que se tiene, o tengo que esperar a que ellos igual evalúen. Tiene que esperar, yo creo, dicen, a que demos los exámenes de las anteriores materias, porque estamos dando el examen en orden a la materia que pasamos. Ya. Ya, muy bien. Entonces, más o menos me queda clara la figura, pero de todas maneras voy a consultar, ya, porque por mí no hay pena, digamos, ¿no? Yo programo examen tal fecha y lo damos, pues, ¿no? Así que con todas las medidas y protocolos de seguridad, pues, ¿no? Una como para que no estén eh, copiando o como se dice, plagiando, ¿no? El examen del compañero o del vecino, ¿ya? Eh, Eso lo voy a consultar bien, porque ya con esta segunda semana, pues prácticamente ustedes estarían listos ya para una primera evaluación, pues, ¿no?
toda vez que si seguimos avanzando se van a ir acumulando las unidades de aprendizaje y pues va a ser un poco complicado, ¿no? Para ustedes. Por mí, como se dice, un examen y listo, digamos, ¿no? Pero la idea no es esa. La idea es apoyarlos a cada uno de ustedes y pues que puedan terminar satisfactoriamente este módulo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué tal todos asistieron a la clase de ayer? Los que están aquí presentes. Pueden activar su micrófono. Yo estuve en clase, Lisa, ayer. Yo estuve presente. Ya, ¿quién habló? Jimmy, Igual ¿no? estuve en clase, Lisa. Ya, muy bien, ¿entendieron, sí? Sí, licenciado. Ya, de todas maneras, Oh, claro, Lisa. de todas maneras, el material está disponible en el Classroom de manera ordenada, pues, ¿no? ¿Sí? No se olviden, igual que aquellos que, por ejemplo, no terminen, como se dice, conectándose a la clase, pues muy importante que por ejemplo, puedan registrarse ahí en el Classroom, su asistencia, ¿ya? Tengo entendido que cada clase que pasamos igual toman fotografía, ¿no? Para constancia de que hubo avance, pues, ¿no? Sí, Lisa. Ya, muy bien. Algunas preguntas, a ver, así al azar. Necesito ir retroalimentando lo que se ha visto hasta ahora. Ya prácticamente esta es la segunda semana, la sexta clase, y pues la pregunta iba al azar. Cualquiera de ustedes la responde ya. ¿Cuáles son las 3 decisiones financieras muy importantes en el campo de las finanzas? Las 3 decisiones financieras muy importantes en el campo de la finanza. ¿Alguien puede responder? Financiamiento, dividendo, si no me equivoco. Ya, muy bien. De esas 3, ¿cuál es la más importante? Damiana, ¿cuál es la más importante de esas 3? De esas 3 decisiones. Financiamiento. Está un poco adivinando, Damiana. Iván de los Ríos, ¿cuál de las 3 decisiones financieras es la más relevante, la más importante? Yo pienso que el financiamiento, Lisa, porque sin ellos la empresa, uno, no podría llevar bien todo lo que son sus inversiones, y dos, no podrían prácticamente financiar nada. O sea, Ya, sería como una empresa ciega, digamos. ya. A ver qué nos dice Melissa. Estoy de acuerdo con mi compañero que sin el financiamiento no se podría hacer nada. Ya, sin el financiamiento no se puede hacer nada. Jimmy Rojas. Yo pienso, dicen que el financiamiento es parte importante, digamos, pero primero hay que tener un buen desarrollo, un buen plan para que pueda yo conseguir un financiamiento. Ya. A ver, una más de su compañera, Brenda. ¿Cuál de las 3 decisiones considera la más importante? Buenas tardes, Lisa. Disculpe, ¿eso avanzaron ayer? No, eso avanzamos las primeras clases de la anterior semana. Licenciado, financiamiento sí es importante, pero yo digo que lo principal sería la inversión, porque sin la inversión no se puede hacer, no se puede crear nada.
ya después vendría financiamiento, ya que a base de eso se va a poder construir. Así es. Esto que no se les olvide, la decisión más importante es la de inversión. Descartado eso que dicen financiamiento. La inversión es lo más importante, porque nosotros al evaluar diferentes alternativas de inversión, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Que nos generen ganancias o pérdidas, que nos generen ganancias, pues, ¿no? Y la mejor alternativa es la que me va a permitir a mí el tomar la decisión, pues, ¿no? ¿Sí? Y mediante esa decisión que yo tome, que es la de inversión, pues en un futuro ahí será importante el tema del financiamiento, pues, ¿no? El tema de expandir el negocio, el tema de incrementar la producción, el tema de comprar equipos, ampliar las instalaciones, etcétera, ¿sí? Pero ¿cuál es lo más importante? La de inversión. Si yo les pregunto así a ustedes, eh, ¿cuál de estas tres para ustedes consideran la más importante? ¿Será que ustedes van a estar viendo al invertir en algún negocio primero buscando el financiamiento? Con seguridad de que al momento de invertir ustedes van a tener que evaluar la mejor alternativa, pues, ¿no? Como decíamos anteriormente, ¿sí? Es por ello que la decisión de inversión es la más importante, ¿sí? La más importante. Pero aquí nosotros hacíamos una relación que cuando hablamos de inversión está relacionado a lo que es el riesgo, pues, ¿no? Mientras mayor sea mi inversión, ¿mayor es el riesgo o menor es el riesgo? Ahí les pregunto. Puede ser ambos, digamos, si mayormente, una cantidad mayor invierto, pero también tengo mucho que perder, pero también tengo mucho que ganar. Estaría ahí como que poniéndose en juego si pierdo o gano. Así es, pero aquí mire, lo más importante, por ejemplo, y el consejo es de que toda inversión está ligada a lo que es el riesgo, pero este riesgo, en la medida de lo posible, debemos, como se dice, minimizar el riesgo. Dicho en otras palabras, un consejo que dicen que no debemos colocar todos los huevos en una sola canasta. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tumbamos toda esa canasta llena de huevos? Se quebran todingos, pues, ¿no? Y si nosotros lo trasladamos esa metáfora en una inversión, si nosotros apostamos todo nuestro capital en una inversión y nos va mal, ¿ganamos o perdemos? Perdemos. Totalmente, pues, ¿no? Entonces, es muy importante diversificar el riesgo, no se olviden, diversificar el riesgo. Como se dice, no colocar todos los huevos en la misma canasta, ¿sí? Es decir, ver qué otras alternativas me pueden producir a mí ganancia. Es decir, ¿cómo yo puedo diversificar el riesgo? Invirtiendo, por ejemplo, en diferentes actividades económicas o rubros, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, si invierto en un restaurante, si invierto en la producción de maíz, por ejemplo, o si invierto en sector construcciones. Fíjense, si llega un momento en que uno de estos sectores le va mal, pues hay otro sector que me va a respaldar a mí, pues, ¿no es? Y como se dice, no estoy perdiendo capital y dinero, pues, ¿no? El esfuerzo que he realizado. Entonces es muy importante, si bien el riesgo no se puede, como se dice, eliminar, pero sí podemos reducirlo. El riesgo se puede reducirlo. Y hay una fórmula estadística que nos puede calcular y determinar el riesgo. Y esa es la fórmula de la desviación estándar. ¿Han escuchado de la desviación estándar?
¿Alguien ahí han escuchado de la desviación estándar? ¿Eso va de la mano del punto de equilibrio, Lisen? Disculpe. A ver, un ejemplo. Estamos hablando nosotros de lo que es el riesgo, ¿sí? Y que está asociado con las inversiones, ¿sí? A medida que, por ejemplo, nosotros querramos invertir en una alternativa, pues debemos evaluar el riesgo, ¿sí? Y les decía que el riesgo no podemos eliminarlo, el riesgo simplemente podemos reducirlo, ¿sí? Y fíjense de que es muy diferente hablar de lo que es punto de equilibrio. Punto de equilibrio, hacemos mucha referencia en términos de economía a cuando nosotros estamos en una situación de neutralidad, donde no hay ganancias y no hay pérdida, ¿sí? A eso se habla cuando hay punto de equilibrio, cuando no hay ni ganancia ni pérdida. Yo le pregunto ahí a Iván, ¿usted colocaría un negocio para no ganar nada y tampoco perder? Como se dice, pondría un negocio por deporte. No, para nada, Lisen. Entonces, Siempre con la idea de ganar. entonces fíjense de que esa situación se da en ese punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, algo que en la práctica nadie pues va a querer invertir algo para no ganar nada, pues no, y tampoco perder. Como se dice, estaríamos perdiendo, sí, el tiempo que invertimos, ¿no? El tiempo, el esfuerzo, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que es muy importante esta decisión de inversión, ¿ya? Entonces, eh, fíjense de que hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el apalancamiento, ¿sí? Apalancamiento se refiere a la utilización de los recursos que nosotros obtenemos de terceras personas. Yo les pregunto a ustedes, ¿es bueno adquirir deuda? ¿Sí o no? Sí, Lisen. De acuerdo igual a lo que puede, ¿cómo se le dice? De acuerdo a lo que pueda pagar la empresa. Porque las deudas significan para una buena inversión, para hacer crecer la empresa, cosas así. Así es. La empresa entonces necesita apalancarse, pues, ¿no? Llega un momento en que necesariamente va a tener que acudir a esta otra decisión que es decisión de financiamiento. Financiamiento. Nosotros habíamos visto anteriormente que hay dos fuentes de financiamiento, ¿no? Una fuente que es interna y la otra que es externa. Las fuentes internas a la cual nosotros podemos acudir en primera instancia, ¿cuáles son esas fuentes internas? ¿Dónde podemos acudir? En primera instancia podemos acudir a los inversionistas, pues, ¿no? O accionistas, para que incrementen capital, pues, ¿no? Para que inyecten más dinero al negocio. La otra es reinvertir sus dividendos, pues, ¿no? Reinvertir sus ganancias. Esa es otra fuente de financiamiento interna que nosotros podemos manejarla. Y la otra fuente externa es la que comúnmente todos acudimos, es al sistema financiero, pues, ¿no? A las instituciones de intermediación financiera, ¿sí? ¿Cuáles son las dos funciones importantes que realiza una institución financiera? Eso igual estuvimos viendo en las primeras clases.
Fíjense de que básicamente es captar y colocar recursos, ¿sí? Capta recursos mediante ¿qué capta recursos el banco? Mediante caja de ahorro, depósitos a plazo fijo, ¿no es? Capta quiere decir que le está ingresando dinero. Coloca esos recursos, ese dinero, ¿a través de qué? A través de créditos, como se dice, según su clasificación que tenga, crédito hipotecario, crédito de vivienda, crédito individual, ¿sí? Crédito de consumo, ¿sí? Entonces, fíjense de que estamos hablando de una fuente externa de financiamiento, pero también nosotros hablábamos que hay otra alternativa de financiamiento que es la bolsa de valores, ¿sí? Eso estuvimos viendo las primeras clases, ¿sí o no? Sí, Licen. Bueno, entonces con ese breve preámbulo vamos a dar inicio a esta clase que lleva por título apalancamiento. ¿Pero qué es apalancamiento? Aquí hay una definición muy básica y ya, como se dice en la práctica, vamos a entenderlo mucho mejor. El apalancamiento es el resultado del uso de activos o fondos de costo fijo para aumentar los rendimientos para los dueños de la empresa. Por lo general, a mayor apalancamiento, mayor rendimiento y riesgo, dice. A menor grado de apalancamiento, menor rendimiento y riesgo, dice, ¿no? Fíjense de que apalancamiento, según la Real Academia Española, nos dice que en términos de economía es elevar el grado de endeudamiento de una empresa, dice. Elevar el grado de endeudamiento de una empresa. Ahí en la imagen que se muestra, fíjense ustedes que, por ejemplo, yo tengo una inversión de $100, ¿sí? Aquí para modo de ejemplo estamos colocando $100, ¿ya? Esto podría ser en miles o millones de dólares, ¿ya? Entonces, el apalancamiento, fíjense que les decía que es la obtención de los recursos de terceras personas, ¿no? Para gestionarlo ¿en qué? Cuando nosotros obtenemos un financiamiento, ¿para qué lo necesitamos? Como decía por ahí uno de sus compañeros, para hacer crecer el negocio, ¿no? ¿Sí? En este caso y con este ejemplo, fíjense que el apalancamiento que nosotros hemos obtenido corresponde a 400 a 1, es decir, un 300% más del capital. Entonces, si nosotros, como se dice, hemos obtenido ese financiamiento, ese apalancamiento, pues yo espero que con ese apalancamiento pueda yo obtener mayores rendimientos, bueno, ¿sí? Pero también no nos olvidemos de que está asociado a lo que es el riesgo, bueno, a mayor rendimiento, mayor riesgo. Pero fíjense las ganancias que nosotros obtenemos. Si de una inversión de $100 y obtengo un apalancamiento de 400, fíjense las ganancias que yo estoy obteniendo, pues, ¿no? En un cierto periodo de tiempo. Entonces, muy importante, debemos tomar en cuenta de que obtener deudas no es malo, pues, ¿no? ¿Será que en la vida real algunas personas obtienen deuda? Como se dice, invirtiéndola no de la mejor manera. De seguro encontramos algunas personas que obtienen deuda para hacerse su cumpleaños.
o para, como se dice, ser padrino de algún evento? ¿Será que está invirtiendo inteligentemente ese dinero? No. Desde luego que no, pues no, ¿eh? Entonces, ahí sería una buena, una deuda que está sabiendo utilizarla. No, no, ¿eh? Entonces, fíjense que obtener deuda puede ser que sea bueno o puede ser que sea malo, pues no, ¿sí? En función al objetivo que nosotros querramos, ¿sí? Ustedes, en el momento que obtengan alguna deuda, debe ser para invertir en algo que les genere rendimiento. Nunca ustedes van a obtener deuda para que se pongan la soga al cuello, pues no. Aunque hay muchas personas que obtienen deuda para ponerse la colla al suelo, la soga al cuello, ¿sí? Entonces, pasando a la siguiente lámina, fíjense ahí ese ejemplo. ¿Qué me muestra? A ver ahí ese ejemplo, esa imagen. ¿Alguien que pueda interpretar? ¿Qué nos muestra esa imagen? ¿O qué pueden interpretar ustedes ahí? Tendría que ser como un punto de equilibrio. ¿Ya? ¿Qué más? Pero no es un punto de equilibrio, ¿no? Sí, porque ha aumentado, o sea, Fíjense que el ejemplo anterior nos mostraba que teníamos 100, ¿no? Y obtuvimos un apalancamiento de 400. ¿Y cuánto fue nuestra ganancia? Se disparó, pues, ¿no? En este caso, fíjense que se tiene, como se dice, como inicial 5 kilogramos, pero se obtuvo un apalancamiento. ¿Y cuánto creen ustedes que fue el crecimiento de su rendimiento? Fue 100 de los 5 que se puso al inicio. Ya, pero eso en porcentaje, ¿cuánto significa, cuánto representa más o menos? ¿Cuánto representa? Fíjense que ahí aproximadamente se ha incrementado 1000%, bueno, de 5 a 100, estamos hablando que No. se ha obtenido rendimientos mayores a lo esperado, bueno, ¿sí? Sí, Veamos acá los efectos del apalancamiento. Fíjense que un aumento o incremento de deuda, esto provoca un intensivo en producción interna y como decíamos, se tiene un más riesgo y más rentabilidad potencial, ¿no? Pero si obtenemos reducción de deuda, como se dice, estamos siendo adversos, intensivo en su contratación, como se dice, se tiene menos riesgo y menos rentabilidad potencial. Fíjense que hay personas que, por ejemplo, no toman mucho riesgo, ¿no? Como se dice, prefieren invertir en algún negocio que no les genere pérdida, ¿sí? Pero hay otras personas que son muy osadas, bueno. Por ejemplo, si yo quiero invertir en una empresa petrolera, ahí el grado de riesgo es mayor, ¿no? Porque imagínense que si no encuentran petróleo en la exploración, prácticamente pierden millones, pues, ¿no? Porque el material que utilizan son sumamente elevados los costos, ¿no? ¿Sí? Pero hay personas que se van a animar a invertir, pues, ¿no? En ese tipo de negocio, ¿sí? Pero hay otras personas que
prefieren, como se dice, no invertir o invertir poco, pues no, en negocios que conlleven menos riesgo, ¿sí? Sigamos avanzando. Hay dos tipos de apalancamiento que se conocen. Por un lado está el apalancamiento financiero. Pero ¿en qué consiste este apalancamiento financiero? Consiste en utilizar algún mecanismo como deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una inversión, dice, ¿sí? Muy importante que cuando se obtiene apalancamiento financiero, está destinado principalmente a inversiones, ¿sí? Dentro de una empresa, ¿qué tipos de inversiones se tiene? Ahí abro micrófono. Las inversiones, Licen, serían en su mayoría activos fijos, como material de escritorio, eh, todas esas cosas. Otro ejemplo. Sería Inventario. dependiendo del rubro al que se dedican, porque no para todos va a ser lo mismo. Por ejemplo, si es en agronomía, tendrían que invertir en conseguir, digamos, lotes o chacos, como le pueden llamar, y semillas, y entre otras cosas. Ya, fíjense que está en función al rubro o la actividad económica que uno desarrolla, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, una inversión para una persona que se dedica a a la construcción, su inversión va a ser en maquinaria, pues, ¿no? ¿Sí? Equipos, Sí. ¿sí? Y para una persona que se dedica al rubro de la agropecuaria, igual pues va a ser destinado a maquinarias, tractores, adquirir tierras, pues, ¿no? Para ampliar su capacidad de producción, ¿sí? Entonces fíjense de que, ¿cuál es el primer apalancamiento? Es el financiero, ¿no? ¿Sí? El otro apalancamiento se llama apalancamiento operativo y dice que se define como el uso potencial de los costos de operación fijos para incrementar los efectos de cambios en ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos de la empresa, ¿sí? Sabemos nosotros que dentro de una empresa existen costos fijos y costos variables, ¿no? Un costo fijo dentro de una empresa, ¿qué vendría a ser? Los sueldos y salarios al personal, ¿sí? Y los costos variables, ¿qué vendrían a ser? A ver, un ejemplo que ustedes puedan dar. Fíjense que cuando hablamos de costos de operación fijo, está relacionado directamente con el proceso de producción, ¿ya? Y cuando hablamos de costos variables, están relacionados de manera indirecta, ¿sí? En el proceso de producción. Y un costo variable podría ser, por ejemplo, los servicios básicos, ¿no? ¿Será que todos los meses vamos a utilizar la misma cantidad de energía? De seguro en No, de seguro en algunos negocios podría ser, pues, ¿no? Pero con exactitud, como se dice, es variable, pues, ¿no? ¿Qué otro ejemplo de costo variable podríamos mencionar? Podríamos mencionar los insumos, pues, ¿no? Las materias primas, ¿sí? Porque esos están relacionados directamente con las ventas, pues, ¿no? ¿Sí?
¿Será que todos los meses la empresa tiene la misma cantidad de ventas? No, no es. Como se dice, es variable las ventas. Entonces, dice aquí que cuando una empresa tiene costo de operación fijo, se encuentra presente el apalancamiento operativo, ¿sí? Muy importante tomar en cuenta que cuando se habla de apalancamiento, es un arma de doble filo, pues, ¿no? Porque si no sabemos utilizar esos recursos, pues podemos entrar en una situación muy compleja, pues, ¿no? Como empresa. Y como les decía, que toda inversión está relacionada a un riesgo, pues, ¿no? ¿Y qué es el riesgo? Es la incertidumbre sobre las utilidades operativas futuras y que también podemos predecir las utilidades antes de impuestos, que es por su abreviatura en inglés, EBIT. Fíjense que aquí en esta campana de Gauss o modelo de distribución normal, fíjense que a mayor la curva aplanada, se observa de que hay mayor riesgo, pues, ¿no? Porque está concentrado el capital en inversiones que son altamente riesgosas, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense de que es muy importante tomar en cuenta el factor riesgo. A modo de conclusión, apalancamiento financiero y operativo. En finanzas, apalancamiento se define como el uso que hace la empresa de los activos y pasivos de corto plazo en su intento por aumentar los rendimientos potenciales a los accionistas, ¿sí? El apalancamiento operativo y financiero son ventajosos, pero también son un arma de doble filo, ya que si bien es cierto, aportan al rendimiento, pero también aportan riesgo, ¿sí? Entonces, es muy importante el saber destinar los recursos de manera eficiente, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que con esta primera presentación, con esta primera parte, nosotros estamos viendo las definiciones, estamos dando algunos ejemplos de lo que es apalancamiento financiero y operativo. Enseguida se corta la transmisión, estimados jóvenes. Tenemos 10 minutos de descanso, ¿sí? Y luego retornamos a la segunda parte para entrar, como se dice, más a profundidad y poder interactuar este tema en cuestión, ¿ya? Volvemos en 10 minutos.